Muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la obra Las responsabilidades de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, coordinado por el doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas. Y tenemos el gusto de recibir en el stand a los doctores Ricardo Tapia Vega, Rodrigo Rodríguez Sánchez, Carlos Matute González, Clicero Coello Garcés y, por supuesto, el coordinador de la obra, el doctor Jorge Estrada. El doctor Yuri Pavón también nos acompaña, es verdad, una disculpa. Bienvenidos. Gracias, Milagros, por esta presentación. Gracias a todo Pilar Lorenz y a su directora, la doctora Gerlis, y a todo el equipo que está siempre pendiente de nosotros y organizando estas presentaciones tan importantes. Hoy nos reúne la presentación del libro Las responsabilidades de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Es un libro no oportuno, lo que le sigue de oportuno. Se escribió exactamente durante la reforma de los poderes judiciales. Se hizo un análisis exhaustivo de cómo queda la parte de responsabilidades y disciplina de los jueces, magistrados y ministros. Y además fue tocado por grandes especialistas. Hoy nos acompañan 4 de los autores y sus servidores. Y entre los autores, el coordinador de la obra, que es una persona muy activa en las cuestiones editoriales. Para no utilizar más tiempo el poco que tenemos, disculpen la palabra, le doy la palabra a nuestro primer presentador, el doctor Ricardo Tapia Vega, quien, además de su experiencia profesional amplia, es un académico reconocido, es actualmente el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sin más, le doy la palabra por hasta 12 minutos. Muchas gracias. Quiero que pregunte, pero muchas gracias. Sí, muchas gracias a la editorial Pilar Lorenz, a Milagros Garciola y al público que nos acompaña el día de hoy. Sí, es una obra muy oportuna en lo que tiene que ver con la reforma constitucional al Poder Judicial, la creación ahora o la estructuración del Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene que ver con la disciplina para los órganos jurisdiccionales administrativos, los órganos internos de control, que esos de alguna manera ya existían, pero a la luz de esta reforma judicial, pues de alguna manera toman otro matiz. Y yo me voy a referir muy rápidamente a lo que tiene que ver con el capítulo que yo escribí, que se llama Las dilaciones procesales indebidas del nuevo sistema judicial. Y en lo que tiene que ver con estas dilaciones procesales indebidas, el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución, que es una de las reformas que se conocen como reforma judicial, el año pasado nos dice: las leyes preverán las cuantías y supuestos en materia tributaria en las cuales tanto los tribunales administrativos como las juezas y jueces de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación, en su caso la Suprema Corte de Justicia, deberán resolver en un máximo de 6 meses contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente en materia tributaria. Y después, otra de las reformas en la fracción 7 del artículo 20 en su apartado D, en materia penal, nos habla de que en caso de cumplirse el plazo señalado en el párrafo antecedente de esa fracción, que es que el imputado será juzgado antes de 4 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediera de ese tiempo
salvo que se licite un plazo mayor para su defensa. En caso de no cumplirse con esos plazos y no se haya dictado sentencia, entonces el órgano jurisdiccional que conoce el asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora en los términos que establezca la ley. La Constitución entonces establece aquí dos hipótesis específicas de dilaciones procesales indebidas: exceder el plazo de los 6 meses en materia tributaria y, por otro lado, exceder los plazos a los que me acabo de referir hace un instante en la materia penal. Si esos plazos son excedidos, el órgano jurisdiccional del conocimiento, de manera oficiosa, tiene que dar una vista a lo que es el Tribunal de Disciplina Judicial, en el caso de tribunales administrativos al órgano interno de control. ¿Cómo se opera estas cuestiones de justificación o de no justificación? Bueno, como la Constitución dice en los términos de ley, en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se indica que le va a corresponder al Pleno del órgano de administración judicial establecer los criterios claros, objetivos y transparentes para la evaluación de los informes de demora, esto es, los parámetros. Finalmente, entonces, tocará precisamente a ese órgano de administración judicial establecer esos parámetros, ¿no? Y aquí, pues, entre las personas que estudiamos el tema de la doctrina en materia administrativa, ha habido polémica si esa cuestión es constitucional o no, que sea el órgano de administración judicial el que pueda establecer esos parámetros, que son los que va a tomar en consideración tanto el órgano interno de control en los tribunales administrativos como el Tribunal de Disciplina Judicial en lo que tiene que ver con las dilaciones procesales indebidas. Nosotros consideramos, bajo el marco jurídico actual, que esto tiene regularidad constitucional, porque de alguna manera tenemos varios precedentes judiciales que nos dicen que en la materia sancionatoria administrativa puede haber una formulación y que no se aplican exactamente a rajatabla los principios de estricta legalidad de la materia penal. Entonces aquí lo importante es que el órgano de administración judicial pueda establecer de manera clara precisamente cuáles van a ser esos parámetros. Hasta ahí la Constitución habla entonces de dos hipótesis de dilaciones procesales en materia administrativa, tributaria, y por otro lado materia penal. Sin embargo, consideramos que hay otra zona genérica muy interesante a la que de alguna manera no se refiere explícitamente la Constitución, pero de alguna manera subyace al texto constitucional, cuando en el artículo 17 se habla de un derecho a una justicia completa, a una justicia pronta, cuando también hay vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde se habla precisamente del plazo razonable en lo que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, y consideramos que ahí también hay mucha riqueza y habrá que establecer los parámetros específicos en esas dilaciones procesales indebidas genéricas. Tendrá que venir a la mejor pues una nueva línea jurisprudencial. Cierro mencionando, por cuestiones de tiempo, un ejemplo que pongo en mi capítulo en relación a lo que aquí en México sería esa zona de dilaciones genéricas, esto es, otras materias que no son ni la materia penal ni la materia tributaria. En el sistema interamericano hay un caso muy interesante, que es el caso de Sebastián Forlán contra Argentina, un caso muy sensible, en el cual en materia de responsabilidad patrimonial del Estado argentino, ya no entro cuestiones de tiempo a dar mucho detalle en el tema, pero hay una condena al Estado argentino por responsabilidad patrimonial. No hubo el cuidado en ciertas instalaciones deportivas y militares, entró un niño, sufrió un accidente, merced a ese accidente pierde inclusive
algunas capacidades intelectuales, motoras de manera permanente, y bueno, se hace una condena al Estado argentino, pero los padres de Sebastián Furlan tienen que transitar un juicio para exigir esa responsabilidad patrimonial que dura más de una década. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, analizando los tiempos del proceso argentino, que ese proceso no debió de durar más de 2 años. Y si duró con 8 años de exceso, ahí invariablemente hay una responsabilidad patrimonial del Estado. Y entonces yo creo que si hacemos caso a la jurisprudencia derivada de la contracción de tesis 293, diagonal 2011, resuelta el 13 de septiembre de 2013 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando nos dice que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los jueces mexicanos, aun cuando México no haya sido parte del caso, no es una jurisprudencia que está estableciendo de manera genérica responsabilidad patrimonial del Estado por dilaciones procesales indebidas. Creo que ahí hay una brecha muy interesante que habrá que construir, y pues bueno, en lo general creo que es un libro muy interesante. Mis compañeros hablarán de sus capítulos del libro. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Tapia. A mí su participación me mueve a 2 ideas fundamentales. La primera es, como ustedes acaban de escuchar al doctor Tapia, el libro es especialmente técnico y tiene muchos elementos de análisis de la responsabilidad de los jueces, más allá del debate político si la reforma constitucional fue correcta o no fue correcta. Y eso le da un valor fundamental al libro. Y la segunda es que pues hay que señalar que el libro, y ese es un gran mérito del coordinador de Jorge Alberto Estrada Cuevas, el libro reúne por lo menos 2 visiones opuestas de la reforma. En su primera parte, los motivos de la reforma al Poder Judicial de Jaime Cárdenas García y la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024, Tribunal de Disciplina Judicial de Daniel Márquez Gómez, hay 2 posturas confrontadas que vale la pena revisar para entender que no fue una reforma sencilla. Que además participa alguien que está involucrado en la reforma, que es don Felipe de la Mata Tizaña, con el artículo "Los jueces como garantes de la Constitución". Él es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sin más, ahora le doy la palabra a también mi amigo, como lo es Ricardo, al doctor Yuri Pavón. Él es abogado reconocido, académico de muchos años de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que actualmente dirige el Seminario de Derecho Administrativo. Doy la palabra por 12 minutos. Muchas gracias, doctor Carlos. Es un privilegio literalmente encontrarnos bajo el cielo de Jalisco, de Guadalajara, en el corazón de la Feria del Libro, digamos, en aquel sello editorial que ha venido a renovar la doctrina jurídica mexicana, Tirán lo Blanch, para presentar este documento que tiene un tema maravilloso, que es el tema de las responsabilidades de jueces y magistrados. La obra no se dedica exclusivamente a analizar el tema de las responsabilidades de jueces y magistrados, también analiza condiciones, como lo acaba de platicar el doctor Jorge, respecto de los contextos de administración y de eficacia y de responsabilidad de los jueces, o de igual naturaleza puede tratar de explicar los contextos de las reformas que propiciaron esa reforma del nuevo Poder Judicial. Un tema más que interesante, sobre todo porque las plumas que tuvo a bien reunir Jorge Alberto, el doctor Jorge Alberto, terminan siendo verdaderamente maravillosas, y la riqueza está en la pluralidad, como lo que acaba de decir el doctor Carlos Matute. Tenemos, por ejemplo, Jaime Cárdenas Gracia, que por ejemplo él refiere o alude a la postura tal vez tradicional o a la confección ideológica de la propia reforma, de la reforma del Poder Judicial.
pero de igual naturaleza también se encuentra la postura de condiciones que no asemejan ni aceptan la reforma judicial en los términos en los cuales se terminó expresando. Y nosotros decimos en el artículo que me tocó escribir condiciones muy particulares y muy específicas sobre, por ejemplo, nosotros seguimos reiterando esa formación de que los jueces tienen la legitimación no por una concepción democrática, ni siquiera por el cariz de aceptación que puede tener la sociedad, sino por el contrario, por la suma racional que pueden establecer en sus resoluciones. Y es que bajo ciertas temáticas uno puede concebir de que no existe, bajo la temática en la cual se construyó la reforma al Poder Judicial, una auténtica división de competencias, como tendría que haber en un Estado de Derecho constitucional presente. Y lo digo por la siguiente manera, porque los sistemas de control de la constitucionalidad no fueron eficaces, no fueron eficientes para poder evitar una transformación al orden jurídico que efectivamente marcaba esa división. ¿Por qué digo lo anterior? Porque al día de hoy tenemos una presidencia de la República que está auspiciada por un partido político. Pero de igual naturaleza, la gran mayoría de los legisladores también tienen esa postura. Simplemente basta hacer un análisis, y los invito a revisar la página 319 del libro, en donde podemos identificar que el partido que se encuentra hoy en el gobierno representa por sí mismo el 72.8% de toda la Cámara y la Cámara de Diputados. Esto hace nugatorio otros medios de control de la constitucionalidad, como podrían ser las acciones de inconstitucionalidad, y en consecuencia vemos de que no solamente el poder ejecutivo está auspiciado por un partido político, que bueno, se puede entender, pero el poder legislativo está completamente subsumido en esa misma representación. El 72.8% de una misma fuerza política, en contraposición con el 27.2% de toda la Cámara opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay capacidad de establecer, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad. No hay sistemas de control o de contrapeso. Y si a esto le hacemos también una reflexión añadida respecto de que el Poder Judicial ya no está conformada, por lo menos en este momento, por sus grandes cabezas, por una carrera judicial, sino si acaso también por una cuestión de representación popular, pues entonces no hay contrapesos eficientes. Y esto también se critica en la estructura del libro. Pero esto no acaba aquí. Podemos ver también el contexto de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, de su universo generalizado, tiene 66.4% a favor también de un mismo partido político y tan solo el 33.6% de la oposición. Esto hace nuevamente notorio la textura de que necesitamos divisiones, no divisiones sociales, sino divisiones de contrapeso. Necesitamos seccionar y neutral y hacer una acción neutral del poder público y no la subsunción del poder a favor de los tintes de la política. Yo concibo perfectamente que debemos de establecer, sin ningún tipo de timoración, análisis de este tipo para poder aludir de una manera eficiente y efectiva que México necesita estar identificado como lo que es una verdadera democracia y no como lo están haciendo o como se está estudiando en otros textos, en otras latitudes, como un sistema de naturaleza híbrida, porque ya no alcanza por sí mismo a ser catalogado como un contexto democrático. En resumen, la obra que coordinó el doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas, créanme que reúne las dos posturas que tienen un tinte a favor del contexto de la reforma del Poder Judicial y el tinte que dice que no se está conforme. Y por lo tanto, esta pluralidad hace muy rica, estos valores encontrados hacen muy rica la obra que aquí estamos presentando. Espero que puedan acudir a ella, que puedan referenciarla, que puedan estudiarla, porque van a aprender muchísimo y también pues, para que haya más obras de este tipo, ¿no? Que creo que siempre es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Un privilegio, un placer estar con ustedes. Gracias, doctor Yuri.
dobles gracias, doctor, porque me concediste la razón con tu exposición. Hay dos visiones diferenciadas de la reforma judicial que se plasman en el libro. Y nada más leer el título de tu participación: la confección de la reforma judicial. Pregunta: ¿cómo aconteció? Y una descripción crítica. Seguimos con la otra parte, en la que el texto también aborda la parte estructural de la reforma, cómo el Consejo de la Judicatura Federal se divide en órgano de administración judicial y en tribunal de disciplina judicial. Y en esta parte del libro participa Pastora Melgar Mancilla, Mario Armando del Real Paredes, con el error judicial y responsabilidad disciplinaria en México, análisis a partir de la reforma del Tribunal de Disciplina Judicial. Participa otro de los que aquí nos acompaña, el doctor Cliero Coello, en coautoría con Miguel Ángel Gutiérrez Salazar, retos de la coordinación del Tribunal de Disciplina y del órgano de administración judicial en materia de responsabilidades. Y participo yo en particular con un artículo, con un capítulo que se llama El Poder Disciplinario en la Función Jurisdiccional, que trata de las facultades del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Y sin más, le doy la palabra al mi amigo también, el doctor Clicerio Coello. Él puede decir poco también como de mis otros amigos, porque en realidad tiene una carrera académica, el comentario, sin demeritar lo demás, muy interesante, porque tiene libros que llaman la atención sobre la evolución del derecho constitucional hacia un nuevo tipo de dominación, hacia repensar el Estado mismo. Y con este enfoque aborda el texto en este libro, lo cual pues me da mucho gusto participar con él en este libro. Y sin más, cedo la palabra por 12 minutos, doctor. Muchas gracias, querido Carlos. Para mí, de verdad, es un honor, un privilegio tener la oportunidad de estar en esta presentación de esta obra y sobre todo compartir esta mesa con grandes juristas del ámbito del derecho administrativo y de las responsabilidades administrativas. Un libro espléndidamente coordinado por Jorge Estrada, al que le agradezco la deferencia porque me ha invitado en anteriores ediciones, en otras obras, en otra obra específica sobre el procedimiento administrativo sancionador a participar. Y ustedes dirían, ¿por qué invitan a un constitucionalista que se ha dedicado al derecho electoral, a los temas del procedimiento administrativo sancionador o analizar el régimen disciplinario judicial? Y yo agradezco la generosidad de Jorge Estrada porque, a pesar de que mi ámbito es el derecho constitucional y el derecho electoral, he tenido la oportunidad profesional de pues estar a cargo de procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral, y también tuve la experiencia de ser visitador judicial en el Tribunal Electoral, que es una figura única que se dedica, digamos, a evaluar y auditar, ¿no?, el trabajo de los jueces, de los magistrados electorales. De tal manera que para mí pues, es un privilegio participar en esta obra, porque si bien es cierto, en la práctica judicial había tenido yo la experiencia del régimen disciplinario, no había tenido la oportunidad de escribir sobre ello. Y esto me permitió pues, plasmar algunas inquietudes que la práctica, que a mí, tanto como magistrado que llevé algunos procedimientos sancionadores, como visitador, pues veía yo algunas insatisfacciones que veía de los ámbitos normativos y los problemas que tenía o que se encontraba el visitador judicial cuando los proyectos de resolución se presentaban ante las comisiones del Consejo de la Judicatura. Pues la verdad es que yo, desde esa perspectiva, más que determinar si era o no conveniente la reforma, partí de una premisa. La reforma es norma constitucional, tenemos una reforma a las leyes secundarias, y analicemos entonces si esto resuelve el problema y cuáles son los retos que tiene el Tribunal de Disciplina de cara al futuro. Y esto a partir de una experiencia propia, porque
Yo creo, y siempre lo he afirmado, que toda reforma tiene problemas, pero puede tener virtudes. Y una de las virtudes, desde mi perspectiva, puede o no compartirse, puede ser discutible, es que se haya separado la función administrativa de la función disciplinaria que tenía antes el Consejo de la Judicatura. Yo recuerdo que cuando presentaba mis proyectos de resolución, siendo visitador a los órganos del Consejo, a la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, pues era un órgano especializado en la administración, pero difícilmente se tiene un expertise sobre resolver procedimientos disciplinarios o resolver sobre los dictámenes que se presentan de las evaluaciones judiciales o de la revisión del desempeño judicial con los indicadores, con la expertise para poder evaluar el trabajo de los jueces y los magistrados. Y creo que con muy pocos perfiles reúnen tantas virtudes. Tener una virtud para poder ejercer el presupuesto, aprobar contratos plurianuales, adquisiciones de determinados montos, lineamientos de personal, pero también un régimen disciplinario, convertirse en jueces, porque a veces el órgano colegiado era un órgano eminentemente administrativo y a veces era un órgano resolutor de casos, ¿no? Y sancionador. Entonces yo creo que una de las grandes virtudes de esta reforma es separar. Pero claro, al momento de separar, pues un solo órgano, convertirlo en dos, pues ahí vino el problema. Porque a la hora de pasarle bisturí, pues se quedaron algunas atribuciones duplicadas, otros vacíos, y esto se trata de resolver a través de los trabajos de coordinación que tendrán que tener ambos órganos, porque se queda una contraloría en el ámbito del órgano de administración para los temas administrativos y el Tribunal de Disciplina con una serie de facultades en el ámbito disciplinario. Y entonces desde ahí la reflexión que hago en la aportación ya es, digamos, de lo que tenemos, de lo que hay, cuáles son los retos y los problemas. Probablemente no estén resueltos todas las problemáticas de los diagnósticos que hacíamos del Consejo de la Judicatura. En el Consejo de la Judicatura nosotros dividimos en varios niveles las problemáticas. A nivel normativo, la falta de delimitación, por ejemplo, de las causas de responsabilidades, una hipernormatividad administrativa que tiene el anterior Consejo de la Judicatura a través de acuerdos, lineamientos, una indeterminación y falta de concreción de los tipos administrativos. Este sigue siendo un problema. Es decir, hay tipos administrativos muy abiertos, ¿no? Y pues el principio de tipicidad en el ámbito administrativo sancionador es muy importante. Hay algunos tipos que parecen contenedores de serie. Ahí cabe cualquier omisión del servidor público en el ejercicio de sus funciones, y creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene el régimen sancionador disciplinario del Poder Judicial. También a nivel organizacional hay una heterogeneidad de acuerdos, prácticas, criterios disciplinarios, contradicciones, hay deficiente coordinación y sobre todo en el nivel competencial hay una dispersión y una duplicidad de competencias respecto a las normas disciplinarias. Y entonces viene una serie de retos que nosotros aquí hemos tratado de marcarlo en tres grandes retos. Una, la importancia de generar disposiciones normativas que otorguen certeza jurídica a los operadores, pero también a los jueces y al personal judicial que estarán sujetos a estos procedimientos. El nuevo Tribunal de Disciplina tiene como primer gran reto es generar certeza jurídica, porque hoy por hoy, con la hipernormatividad que se tiene, con las dudas o los vacíos normativos a partir de la entrada en vigor de esta reforma, pues el reto es generar certeza jurídica, ¿no? El segundo es la profesionalización de los servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas, porque
una de las grandes problemáticas, digamos, que tienen estas áreas es la sobrecarga de trabajo, y que no es lo mismo el tener expertise en la revisión del desempeño judicial que expertise en los procedimientos sancionadores o disciplinarios. Y el tercer gran reto es fortalecer los mecanismos de evaluación y de prevención de riesgos. Porque si nosotros vemos al Tribunal de Disciplina únicamente como el órgano sancionador, sin que se generen esquemas preventivos, probablemente no logremos resolver el problema o sigamos manteniendo el nudo que en la presentación de la obra bien de manera estupenda narra Jorge Estrada, ¿no? Cuando dice, bueno, pues la única forma de desatar ese nudo desde la perspectiva de Alejandro Magno era cortar el nudo con una espada y acabar con todo y empezar de cero. Pero probablemente si estos retos no se resuelven, probablemente se haya acabado el nudo artificialmente y sigamos teniendo los mismos problemas que aquejan a los órganos judiciales como tal. Y esto desde luego tiene que ver con una política judicial. La construcción de una política judicial después de la reforma, cuál es la visión, cuál es el discurso, hacia dónde se quiere llegar. Y creo que ese es el gran reto. Y obras como estas pues permiten hacer planteamientos, hacer propuestas. Por eso creo que es una obra oportuna. Yo estoy muy agradecido porque me hayan incluido en participar en ella, pero es por demás oportuna viéndolo más allá del debate de la pertinencia o de las virtudes y defectos de la reforma. Creo que la obra como tal empieza a plantear cuáles son los retos del futuro del régimen disciplinario de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Gracias, doctor Quiserio. Gracias por dejarme bien parado con tus palabras. Lo que yo quisiera aquí hacer es, antes de dar la palabra al coordinador Jorge Estrada Cuevas, que hace la presentación, señalar que el libro se divide en tres partes. Una parte de debate ideológico sobre la reforma, en la que coincido mucho con Yuri Pavón, que tal vez no fue la mejor manera de hacerla, pero también no coincido con un grupo de personas que, sobre todo investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para ser preciso, que se organizaron para atacar a la reforma porque era mala por sí misma. Y hay que ser muy cuidadoso. Yo también coincido mucho con Quiserio Coello en que la división del Consejo en dos era indispensable, y que también que el presidente de la Corte no fue a la cabeza también era indispensable. Podemos debatir la elección o no de jueces y magistrados, pero ese es otro debate que no está en el libro. Y la segunda parte entonces es la que contamos de los órganos, la estructura del Poder Judicial, que también está expresada, pero tiene una parte importantísima que luego perdemos de vista, que es la parte de la técnica jurídica. De ahí donde los expertos nos ganan a los que nos encanta estar en los montes de Úbeda, en las abstracciones, como al doctor Quiserio y a mí. De allí entran los tres capítulos de Rodrigo Rodríguez Sánchez, que habla de las faltas administrativas, del doctor Ricardo Tapia, que nos habló con precisión técnica de qué se trata, las responsabilidades, y el capítulo del doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas, del derecho disciplinario judicial, donde hablan de la técnica, con gran precisión de cómo se lleva a cabo el procedimiento y la dificultad de sancionar a un juez. Y con esto les doy la palabra al doctor Jorge Alberto Estrada Cuevas, ex magistrado en retiro, gran académico y actual director del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde seguramente hará mucho bien. Te doy la palabra, doctor. Muchas gracias a todos por su amabilidad. La verdad que a la editorial Tirando Blanche expresarles que estamos muy agradecidos con la confianza que nos brindaron para poder llevar a cabo este proyecto.
esta obra que fue pues, en su momento muy oportuna, porque si no me equivoco es una de las primeras en abordar el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación, bueno, y de las entidades federativas. Desde luego que ya se ha comentado aquí que quienes participan en esta obra colectiva pues tuvieron que ver en el proceso de reforma como ideólogos, como personas que se oponían algunos a esta reforma y otros que estaban a su favor. Por eso en el contenido del libro tiene una presentación que se hace como a manera de anécdota que me voy a permitir leer para ustedes. Dice así: mi hijo, en aquel momento estudiante del primer semestre de licenciatura en Derecho, motivado por el furor causado por la iniciativa de reforma constitucional en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, presentada al Congreso de la Unión el 5 de febrero de 2023 por el entonces presidente de México, me pidió una opinión al respecto, dado que sus distintos maestros esgrimían posturas encontradas. La iniciativa se convirtió en texto constitucional en noviembre de 2024. Fue vista por sus partidarios como una forma de democratizar y transparentar la justicia para acabar con viejos privilegios, mientras que sus críticos la consideraron como un intento de control político sobre uno de los contrapesos aún vigentes al gobierno. Después de pensarlo un poco, me vino a la mente un pasaje de la historia de Alejandro Magno, el Grande, de la cual eché mano para expresar mi sentir al respecto y fijar una postura quizá neutral. Le dije así: cuenta la leyenda que cuando Alejandro Magno llegó a Frigia, fue llevado ante el nudo gordiano, haciéndole saber que, de acuerdo con la profecía del gran oráculo, quien lograra desatarlo conquistaría toda Asia. Enfrentado al desafío y después de analizar la complejidad del nudo, el cual no revelaba sus cabos, empuñó su espada y lo cortó de un golpe, diciendo: es lo mismo cortarlo que desatarlo. Haciendo una analogía con la anécdota contada, le dije al novel estudiante: el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas son ese nudo gordiano atado por los hilos de la corrupción, cuya solución encontrada para desenmañararlo fue precisamente cortarlo de un solo cabo. Como sabemos, la reforma constitucional introdujo cambios significativos al Poder Judicial de la Federación que deberán replicarse en cada una de las entidades federativas. La elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia por voto popular, al igual que para las magistradas y magistrados de circuito y juezas de distrito, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del órgano de administración y del Tribunal de Disciplina Judiciales, la reducción de los periodos para desempeñar esos cargos y algunas reglas procesales para la impartición de justicia. Estos temas son los que aborda este libro colaborativo con la reflexión, análisis y crítica de los académicos que lo hacen posible. Me refiero a los ilustres Jaime Cárdenas Gracia, Daniel Márquez Gómez, Felipe de la Mata Pizaña, Rodrigo Rodríguez Sánchez, Cliserio Coello Garcés, Miguel Ángel Gutiérrez Salazar, Pastora Melgar Manzanilla, Mario Armando del Real Paredes, Ricardo Tapia Vega, Carlos Matute González y Yuri Pavón Romero, quienes desinteresadamente atendieron la convocatoria del suscrito y de la prestigiosa editorial Tirano Blanche, México. A la vez agradezco a todos y a todas la confianza brindada. Bueno,
Esta es la presentación de este libro que, bueno, pues nos motivó a la escritura de un artículo que tiene que ver, desde mi perspectiva, con la disciplina del Poder Judicial. Y más o menos viendo el diseño constitucional en el artículo que yo tengo a bien escribir en esta obra colectiva, pues hago una definición, aclaración de quiénes son los sujetos del derecho disciplinario judicial. Y en este sentido, desde mi punto de vista, encontramos tres sujetos o tres categorías de sujetos. Una primera categoría que se refiere al conjunto de personas o de servidores públicos administrativos con funciones meramente administrativas. Una segunda categoría con servidores públicos que forman la carrera judicial en términos del artículo 11 de la Ley de Carrera Judicial, y una tercera categoría que se constituye por los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal. Y se deduce de aquí, además, una competencia negativa para el Tribunal de Disciplina Judicial, en el sentido de que este tribunal no puede imponer sanciones a los ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede sancionar administrativamente a los magistrados del Tribunal Electoral, ni a los propios magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, ni a los miembros del órgano de administración judicial. Y esto es a lo que yo llamo competencia negativa del Tribunal de Disciplina Judicial. Y pues bien, en la recensión del libro, que es la parte trasera, o la recensión, dice o se presenta una pregunta y luego se pretende dar una respuesta a esa pregunta. Y dice así: ¿cómo disciplinar a los jueces sin comprometer su independencia? Esta es una preocupación latente. Existe el riesgo fundado de que quienes tienen en sus manos el poder de disciplina lleguen a abusar de él, sobre todo si se asumen como garantes de una función que no les corresponde. Cuando se asumen como aquellos que tienen bajo su responsabilidad supervisar el contenido de las sentencias, más allá de la libre determinación del juez para resolver el conflicto puesto a su consideración en el ejercicio de la vindicta pública a su cargo, se merma la independencia y autonomía no solo de quien tiene bajo su responsabilidad resolver un conflicto con una sentencia fundada y motivada, sino la de todo el Poder Judicial. En este sentido, no podemos aceptar, ni conviene hacerlo, que el Tribunal de Disciplina Judicial se convierta en una espada de Damocles que penda inexorablemente sobre la cabeza de cada juez. En este tenor, y desde nuestro punto de vista, se debe cuidar que el régimen especial de responsabilidades de los jueces y magistrados, enmarcadas en este nuevo derecho disciplinario judicial, no se convierta en una losa pesada que se vean obligados a cargar durante todo el tiempo en el que ejerzan la función. Por el contrario, les debe asegurar que no serán sujetos de presiones ni internas ni externas. El peligro aquí se vislumbra con la sobreponderación o credibilidad desmedida en la idea de que el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los jueces se constituiría como una especie de panacea, cura o solución milagrosa ante la falla del servicio público de justicia. Pues nuevamente quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta obra jurídica y recomendarla ampliamente para que esté en debate el tema, porque no está agotado con la reforma, sino que hay que irle dando seguimiento para ver cómo se van llenando esos huecos, esos vacíos, o cómo se van haciendo las interpretaciones que van a regir este nuevo sistema que se implementa o se estructura institucionalmente para el Poder Judicial Federal. Por la atención, muchas gracias y los saludo a todos con el afecto de siempre.
Gracias, magistrado. Y para terminar en 2 minutos, lo más importante, creo, del libro es que rompe con el maniqueísmo. La reforma judicial no es ni buena ni mala absolutamente. Es una reforma que en parte era necesaria y en parte también tiene sus excesos como toda obra humana. El libro la analiza con cuidado desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista técnico con gran acierto. Y esto demuestra una vez más lo que ya había comentado en otra presentación, que la acción editorial de Tirant lo Blanch realmente es muy significativa en los últimos años. Yo ya no quiero venir a este stand porque cada vez que entro salgo más pobre porque me llevo un libro que me interesa, me llama la atención y al final acaba uno llevándose lecturas que creo yo que valen mucho la pena. Y esto me conduce a lo que ya había dicho en otra presentación y lo repito: los libros son iracundos. Se enojan cuando están en el estante y no se compran. Se enojan cuando se compran y están en la biblioteca y no se leen. Y se enojan cuando los presta uno porque no vuelven. Por eso los libros hay que comprarlos, leerlos y conservarlos. Que pasen buenas noches y gracias a todo el equipo de Tirant lo Blanch.